I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. Numerosos son los parajes naturales o edificios por los que paseamos a diario y que sin embargo no tenemos constancia en nuestro día a día de cuándo se construyeron, para qué sirvieron o qué funciones se realizaban en ellos. Aprovechando los recursos de los que disponemos aquí en nuestro municipio, hablamos con Fran Viera. Fran es licenciado en Historia del Arte y bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a un historiador como otros vecinos que ya han colaborado también contándonos partes de la historia de nuestro pueblo, pues hoy vamos a intentar hacer un reportaje en el que vamos a pasar un poquito de puntilla por esos edificios más emblemáticos con los que contamos aquí en nuestro pueblo. Para ello nos hemos venido, casi que salimos, al primer edificio que nos topamos cuando venimos desde Sevilla, Burguillo. Vamos entrando en Castiblanco y nos paramos aquí, en lo que todo el mundo conocemos, la Casa de la Sierra. Casa de la Sierra, ¿por qué se le conoce hoy día? Casa de la Sierra es porque justamente detrás de esta casa hay una sierra también, claro. Esto antiguamente no estaba habitado, era la parte, diríamos, extramuro, no, sino fuera del pueblo. Y claro, es por la cercanía de las sierras, ya del monte, de los parajes del pueblo. Aquí justo en esta Casa de la Sierra estamos hablando de un edificio ¿de qué año? Es un edificio, una construcción del siglo XIX y tiene la peculiar y la característica es que está construido con un carácter costumbrista. ¿Qué quiere decir costumbrista? Bueno. Es un tipo de arquitectura que van haciendo en el siglo XIX todos los arquitectos y es un deseo de rescatar pues, las construcciones antiguas. El arte que se daba aquí en Andalucía era el arte mudéjar, entonces pues se rescatan elementos de la arquitectura árabe o mora. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, ¿en qué? Pues aquí lo que más destaca es la ventana que está sobre la puerta, sobre el alfil, que es una ventana doble y en medio tiene un parteluz, que es una pequeña columna. Tenemos que decir que es una casa, edificio que también está construida en alto. Sí, esta está elevada porque la parte de abajo hay como un pequeño sótano que se utilizaría para guardar leña o los víveres de la vivienda o cualquier otra cosa. Y lo que es la estructura, estamos hablando de la estructura, y lo que es dentro del edificio, ¿cómo se distribuía? Dentro es peculiar porque tú entras, tiene un zaguán, atraviesas un cancel y seguido de este cancel está un amplio salón y en torno a este es donde se distribuyen las demás estancias, cocina, dormitorio, cuarto de baño, es posterior. Antiguamente pues el baño estaría o lo que sería... El excusado estaría fuera. El excusado estaría fuera. Fran, por la estructura del edificio de la casa, no es una casa habitual de la época, es una casa destinada a la nobleza o a gente más representativa. ¿Qué se sabe de quiénes fueron las personas que vivieron aquí? Aquí hay constancia de que las personas que utilizaron esta casa siempre eran o altos generales que venían de fuera a hacer servicio aquí en Castiblanco, o bien familias pudientes o con cierto nivel económico, y el ayuntamiento las alojaba aquí hasta que creo que ellos encontraban su casa. Es decir, que sería una casa perteneciente al ayuntamiento, en realidad perteneciente a Castiblanco, en la que pues alojaban personas distinguidas, podríamos decirlo, sí. ¿No? Según lo que sabes, ¿no?, de historia, ¿cómo serían las dependencias? Ahora mismo tenemos aquí pues un parque, una zona de juego infantil, lo que es el auditorio donde se celebra el Festival Flamenco, pero en aquella época, ¿qué había en el exterior? En el exterior, bueno, esto estaba todo amurallado para delimitar el espacio del terreno de la casa, los propietarios, con el terreno exterior de la calle. Y igualmente lo que habría serían huertas, porque lo que se estilaba, la gente tiene que comer y habría criados o gente o hortelanos asalariados que se encargarían de cultivar las huertas para aprovechar alimento para la familia. Nos encontramos justamente en lo que es la fachada de esta Casa de la Sierra, Fran. Hoy en día ya lo que es el museo, que bueno, ha sido rehabilitado, tenemos distintos espacios donde se intenta recrear cómo era la vida en aquella época, pero sin embargo, si pasamos por lo que es la Casa de la Sierra un poco más hacia arriba, ¿qué nos encontraríamos, Fran? Pues encontramos el albergue,
de Peregrino, que data recientemente de una construcción del siglo XX y tiene su importancia en que por este pueblo discurre, como ya sabemos todos, la Vía de la Plata. Entonces son muchos los peregrinos que iban haciendo el camino a Santiago y siguen actualmente haciéndolo, y entonces ejerce de albergue para los peregrinos, para que puedan repostar, como diríamos, y puedan descansar y reponer fuerzas para seguir el camino. Si te parece, Fran, después de haber hecho una parada en esta primera zona, vamos a irnos adentrándonos por esta calle Antonio Machado, que es una de las más transitadas, a ver qué nos encontraríamos si vamos andando hacia un poco lo que más es el centro del pueblo y cuál sería nuestra siguiente parada. And my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime. Vamos bajando por la calle Antonio Machado, nos introducimos en calle Magdalena y de calle Magdalena a Santa Escolástica y nos paramos en otro punto emblemático, no porque sea histórico, pero sí por la importancia que este edificio supone para Castiblanco. ¿Dónde nos encontramos, Fran? Nos encontramos en el Teatro Miguel Fisá, que se inaugura en el año 2003 y es realizado por Miguel Fisá, un arquitecto que muere en 2007 y ha entrado en la historia del arte. La verdad que tiene obras importantes. Se trata de un edificio moderno, Contemporáneo, totalmente. sin embargo es representativo, al más no poder para Castiblanco, Al máximo. porque es pues el epicentro de la actividad cultural, donde tienen encuentros vecinales ligados a lo que es la cultura, representaciones de niños, y aparte tenemos también ubicada aquí lo que es la biblioteca Manuel Vázquez Montalbán. ¿Qué más podemos decir de qué características tiene el edificio en su Las interior? características, bueno, está construido también, se hace con la idea de que no desentonara con el entorno, entonces el arquitecto lo articula con módulos de cubículo cuadrados, módulos cuadrados, y se reviste con estas placas de un material que imita la cal, ¿no? La cal del pueblo. Es lo peculiar. Para que no pierda pues ese La color esencia. blanquecino que define a Castiblanco. Y luego dentro, ¿cómo está ubicado el edificio? Por dentro entramos y tiene hall, que es donde se hacen numerosas exposiciones a lo largo del año. Tenemos también aquí ubicada la biblioteca, como he dicho anteriormente, y al entrar pues ya está la sala de butaca, lo que diríamos en sí es el teatro, que es el que da nombre al edificio, el teatro. ¿Por qué deberíamos sentirnos orgullosos de este teatro? Hombre, orgullosos tenemos que estar porque es una joya arquitectónica, una joya contemporánea, pero que va a pasar como legado. And my honey come back. 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 Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm Del teatro llegamos pues al punto de concentración de casi todos los vecinos. Sí que es verdad que no hay tarde en lo que es esta Plaza Amarilla, a no ser que sea por motivos climatológicos, no se llene de niños, mayores y de actividad, sea invierno o verano. En esta plaza, justo en el centro del pueblo, si podemos decir, porque bueno, está en la parte alta, donde está la iglesia y los edificios más importantes, y también aquí lo que sería la travesía que pasa por el pueblo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué había antiguamente en esta Plaza Amarilla y por qué la importancia que tiene? La importancia que tiene en primer lugar es porque, claro, siempre las plazas son los centros neurálgicos, ¿no? de las ciudades o pueblos. Es donde se hace, diríamos, la vida social. Entonces, puntos importantes que había aquí. Antiguamente se encontraba el Pilar de San José, que estaba aquí en medio de la plaza.
que posteriormente fue desplazado y hoy día lo tenemos aquí a la espalda de la Plaza Amarilla. También aquí enfrente tenemos el matadero, que era el antiguo matadero donde... ¿Hasta cuándo más o menos se estuvo utilizando? El matadero creo que estuvo activo hasta los años 70 aproximadamente. Años 70, hoy en día es el Centro Juvenil Antonio Ventera, sin embargo, Sí. mantiene lo que es su fachada, Mantiene su fachada antigua, que está hecha con unos grandes bloques, ¿no? O sillares de piedra, y tiene su encanto, ¿no? Que se mantenga lo que es la antigüedad del edificio. También tenemos, si echamos un poquito hacia, tal y como lo estamos viendo nosotros, hacia la izquierda, justo detrás de la Plaza Amarilla, tenemos otro de los monumentos, podríamos decir, importantes de este pueblo que hace historia. Historia, ¿por qué? ¿Qué representa? El monumento del Palmero, claro, se hace en homenaje a aquellas personas que trabajaron durante tantos años en La Palma. Sobre los años 50 a los 60 hay un intento de industrializar el pueblo y se comienza a trabajar La Palma. Son mucha gente las que tuvieron sus fábricas de palma y intentaron vivir de eso, algunas claro, vivieron de eso. Y entonces pues, se decide hacer un monumento en el que se refleja el trabajo del palmero, ¿no? El hecho de que hayamos decidido pararnos aquí es porque, como está diciendo Fran, estoy diciendo yo, la Plaza Amarilla se convierte cada tarde pues, en el punto neurálgico de la actividad de Castro y Blanco. Sin embargo, no es la única que hay, que otras plazas tenemos en nuestro pueblo. Tenemos otra, tenemos la plaza de Braila, aquí un poquito más arriba de donde estamos nosotros, y la plaza de la iglesia. Porque a pesar de que tengamos varias plazas importantes, la actividad se sigue manteniendo aquí. ¿A qué piensas tú que es debido? Se mantiene porque, claro, ya a lo largo de los siglos hay un desplazamiento del centro del pueblo. El antiguo centro del pueblo se encontraba en la plaza de la iglesia. Y como la vida se va desplazando y la localidad, las construcciones de vivienda van creciendo, se van desplazando hacia abajo y este se convierte en el punto de encuentro, de convivencia, de... Estamos hablando también que aquí antiguamente estaba lo que era el Pilar de San José. Hace unos meses se ha abierto la recreación de lo que era ese antiguo pilar, que como nos has comentado se desplazó un poquito más hacia arriba. ¿Y qué me puedes contar también de los pilares? Porque aquí en el municipio tenemos 3. Los pilares tenemos muchos, también antiguamente hay documentos que se conservan que había tanto pilares como fuentes. De hecho la calle Fontanilla es porque existía una hermosa fuente. Ahí viene su nombre. Claro, no sabemos cuál será ese aspecto porque no tenemos ningún documento gráfico que nos muestre cómo era, pero sí, de ahí se queda el nombre. Y la importancia es porque, claro, había muchos animales, muchas bestias que se usaban para el trabajo del campo, para el desplazamiento, tanto para que esos animales pudieran beber y parar y descansar, pues también en algunos de ellos pues el agua se usaba bien para lavar o bien para beber, la verdad. Teníamos los pilares también como punto de encuentro vecinal y en el que las mujeres se tenían que reunir para lavar, ¿no? Las mujeres tenían que lavar y las mujeres entonces allí se reunían, lavaban y mientras lavaban pues comentarían todas las anécdotas y todos los sucesos que pasasen a lo largo de la semana, de los días y de los años. Sería como el noticiero de la época, noticiero ¿no? de la época, los lavaderos. De hecho, en el lavadero, como estás diciendo, tenemos una recreación de lo que era esa actividad antigua en la zona de Pilar Viejo, donde hay un pequeño edificio que nos recuerda ese lavadero. Claro, se hace esa reconstrucción para recordar los antiguos lavaderos que existieron, donde se reunían las mujeres y lavaban y charlaban y hacían todo lo que tenían que hacer. Muy bien, Fran. ¿Qué te parece si continuamos andando y vamos viendo también cómo era el estilo de las calles, cómo se organizaba la población, cómo eran esas casas y, bueno, qué características tienen las calles que se han intentado recuperar y mantener, pues a pesar de los siglos y sobre todo haciendo un guiño a nuestros antepasados? Continuamos nuestro trayecto por el pueblo. Mientras vamos buscando esas calles con historia, esas casas antiguas, nos topamos de lleno con lo que es la actividad comercial, que aunque bueno, ha quedado supeditada a las grandes superficies, por desgracia, aún seguimos conservando lo que es un mercado o plaza de abasto que en muchos pueblos se ha perdido y nosotros sin embargo la tenemos aquí y sigue rica porque
de hecho podemos verla. A ver, Fran, ¿qué me puedes contar de esta zona? Esta zona, bueno, se construye en torno a los años 60 y concentra todas las actividades económicas. Aquí había distintos puestos y cada persona vendía sus productos. Tuvo un tiempo que estuvo remitido y se quedó un poco sin uso y ahora pues para la realidad de todo se ha ido recuperando y vuelven a haber comercios y negocios. Bueno, se sigue concentrando como actividad comercial. ¿Cuáles eran las particularidades de aquellos años 60? Normalmente, ¿qué era lo que solía haber aquí? Porque ya sí que es verdad que ha cambiado mucho, difiere mucho la imagen de las plazas antiguas a las de ahora, pero sí que antiguamente siempre nos encontrábamos lo que era el puesto de pescado, ¿no? Claro, su pescadería, su carnicería, frutería, verdulería. ¿Cómo era antiguamente la actividad comercial? La actividad comercial, hombre, no ha variado mucho de lo que viene siendo hoy, porque claro, como un proceso, ¿no? Del antiguo a lo nuevo. Y la actividad comercial, pues cada persona igual. Consigue su producto, bien de su huerta, bien de contratar a un proveedor y se vende. Pero sí que es verdad que eran tiendecitas pequeñas, ¿verdad? Claro, Nada serían que tiendecitas pensar. pequeñas y donde también habría un trato más de tú a tú, ¿no? Más cercano, más... Incluso se llegaría a dar lo que es el intercambio, ¿no? En algunas ocasiones. Bueno, eso ya es un poquito Un más poquito más antiguo, antiguo eso lo de la- dejamos muy atrás. Ya en los años 60 no hay tanto... Pero claro, antiguamente sí existía el trueque, lo que veníamos de acá. Muy bien, pues vamos de lleno paseando por todas estas calles y todas estas características de nuestro pueblo y vamos a ver qué nos encontramos ahora. Ahora nos paramos en la calle Fontanilla, calle que recibe este nombre, según me comentabas, por una fuente. Una fuente que existió en tiempo y hoy desaparecida, pero... Sí que nos hace recordarlo gracias a su nombre. A su nombre. Y el hecho de que nos hayamos parado justo en este punto en concreto donde podemos ver a nuestra espalda las banderas del ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, ¿por qué, Fran? Encontrabas aquí una fachada, una casa con una fachada un tanto particular y peculiar, ¿no? Tiene su encanto, porque vemos que mantiene una estructura muy clásica, que la parte de arriba sería un soberano y tiene unas ventanitas muy pequeñitas. Eso era muy típico de aquí de las casas del pueblo. ¿Para qué se utilizaba la parte de arriba? La parte de arriba soberano era sobre todo para curar la carne de la matanza, ¿no? Los chorizos, la ensalada que se hacía, los jamones y todo, para que se conservaran y también como dejar, ¿no? Para guardar cosas que... Sería como el cierta época- trasero. Claro, Típico ciertas de épocas del ahora. año no se usan, pues se guardan y luego se volvían a sacar. ¿Y lo que era la casa en sí, cómo se distribuía? La casa, volvemos ahora mismo, tiene la misma estructura. Entramos, generalmente al principio las casas de aquí del pueblo no tenían un cancel. Tú entrabas directamente y entrabas en la casa. Tenía un pasillo muy amplio, que hacía las veces de recibidor, pero a continuación ya estaba lo que hoy llamamos el salón comedor o salón. Y ya en torno a esa estancia se solían distribuir también las habitaciones y ya al fondo del todo, el patio, ¿Y el corral? el sería? corral. Y luego ya las cocinas que incluyen también los más cerquita del corral. Sí que tenemos que decir que las casas de aquí tienen una particularidad y es que no son tan anchas como largas. Sí, la mayoría de las casas antiguas, de hecho nos encontramos en una de las calles de las más antiguas del pueblo, de las principales, las primigenias, y las calles daban por un lado o sea, las casas, por un lado de la calle daba la fachada. Tú continuabas por el patio, donde se guardaba el corral, donde se guardaban los chivos y las cabras y los animales, y comunicaba el postigo con la manzana posterior, o sea, con La otra calle calle. posterior. Si hablamos de lo que es el empedrado, ¿cómo eran? ¿Cómo se distribuían las Bueno, calles? ¿Cómo se organizaban? El empedrado, no como hoy día que se echa una solería, ¿no? Se ponen losas de cemento, de cualquier otro material. Se traían piedras del campo, bien guijarros o sobrantes de alguna cantera o algo, y se incrustaban en el suelo, y así se formaba lo que era la villa, la calle. Nada de acerado, ¿verdad? Nada acerado, las calles no tenían acerado, era simplemente la calle. Claro, no había coche, no había necesidad de... Si venía un animal, tú te apartabas, no ibas a tener que dar para que te cogiera. Y sí que es verdad que las aguas de lluvia, ¿cómo se iban reconduciendo? Claro, siempre las calles suelen tener un poquito de inclinación hacia el centro, que es por donde se intenta canalizar el agua para no mojarte, para no salpicarte
Y bueno, nuestros antepasados, pues sabios, pues las iban organizando en ese sentido para que reconducir lo que eran las aguas pluviales y a su vez pues con el empedrado, en este caso de piedras que se traían del campo. El campo, claro. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente parada, Fran? La siguiente parada nos vamos a parar en el mesón del agua. Pues a ver qué nos puedes contar de ese mesón. Justamente en la calle Pablo Picasso tenemos pues, bueno, lo que quedó de ese mesón o un poquito hacerle un guiño a esa historia y con este mesón que aquí se encuentra pues decir que en la antigüedad había varios mesones en el pueblo que se destinaban a ¿para qué se utilizaban estos mesones? Bueno, los mesones eran un punto, diríamos como lo que son hoy los hoteles, ¿no? Es donde los viajeros que iban de camino hacia Extremadura o hacia otro punto de aquí cercano del pueblo, pues paraban y tenían alojamiento, descansaban, se aseaban, dormían, comían. Era un punto de descanso, diríamos. Tenemos que hablar de la importancia de Castiblanco en el sentido que era punto de paso o pueblo de paso de muchas rutas, ¿no? Y de muchas personas que pues iniciaban la ruta, por ejemplo, como era el caso de Cervantes, que tenían que iniciar ruta hacia Extremadura y tenían obligatoriamente que pasar por Castiblanco, ¿no? Claro, se convierte después de perder el uso de Vía de la Plata, en época romana, acaba convirtiéndose en camino real hacia Extremadura. Entonces era punto obligatorio que pasara por Castiblanco todos los viajeros que fuesen hacia Extremadura o a Mérida o a algún otro sitio, otro punto. De hecho, en lo que es la fachada del ayuntamiento tenemos un texto perteneciente a las dos doncellas de Miguel de Cervantes. El hecho de que se haya pues puesto ese texto ahí, porque Fran, en una de sus novelas que escribe Cervantes, concretamente Las dos doncellas, él menciona la localidad de Castiblanco, que es la famosa frase de a 5 leguas de Sevilla dista una población o algo así, una localidad que se llama Castiblanco. ¿Por qué se supone que él hace referencia a Castiblanco? Él hace referencia a Castiblanco porque él estuvo aquí, él pasó, él era cobrador de impuestos de las arcas reales y entonces él está continuamente en movimiento, en viaje y le tocaría de ir a la parte de Extremadura o de Badajoz y tuvo que pasar por Castiblanco y se alojó en el Mesón del Agua, conocido como el Mesón del Agua, que tenemos aquí. ¿Por qué se supone que fue aquí? Se supone que fue aquí porque es el de los más antiguos que hay. Existió otro en la calle Real, que se le llamaba el Mesón de las Ánimas. ¿Los nombres a qué se deben? ¿Se sabe? Los nombres, la verdad es que no. Pero supuestamente esto puede ser Mesón del Agua porque habría alguna zona por aquí que o bien habría una laguna o un pequeño riachuelo y de ahí toman el nombre del agua. Y el de las ánimas que existió muy antiguamente en la calle Real, pues seguramente sería, no sé, por algún tema asunto religioso o bien sería propiedad de la iglesia y ellos lo arrendaban. ¿Serían los dos mesones de los que hay constancia que hay en la localidad? ¿Alguno más? Que yo conozca, creo que no. Vale, me estabas contando que se supone que es este, ¿por qué entonces? Este porque es el más antiguo, tiene más de 300 años de antigüedad y ha llegado hasta nuestros días, sigue en pie y si vemos era más amplio, ¿no? O podría haber recogido más número de viajantes, de foráneos. ¿Cómo serían esos mesones? ¿Había habitaciones? Los mesones, la parte de abajo, algunos tenían 2 plantas, este nada más que tiene una. Se supone que habría como un gran salón, habría una barra donde se pondría la comida, se atendería a la gente y luego otra zona en la que estarían las habitaciones para el reposo de los viajeros. De los visitantes. Muy bien, continuamos nuestra ruta por Castiblanco.
¿Qué sería de este sonido de las campanas en las que nos recuerdan los actos importantes de Castiblanco, ya sean tristes o sean alegres, como motivo pues, de la Semana Santa, entrada del patrón o la patrona, o de cuando llegan los romeros de San Benito o de Escardriel, también las defunciones? Y es que nos encontramos en la fachada de la iglesia del Divino Salvador, justo en todo el centro del pueblo. Y bueno, aunque ya hicimos un reportaje con otro vecino historiador de aquí de Castiblanco, en Salvador, hoy, para los que no tuvieron la oportunidad de ver ese reportaje, volvemos aquí, vamos a ir un poquito más rápido, pero sí que, Fran, te pediría que nos contaras un poquito pues la importancia, aunque bueno, ya casi todos los castiblanqueños lo saben, la importancia de la iglesia y bueno, su historia, que también hay que hacer mención a ella. Claro, la importancia es que es el edificio ahora mismo, bajo mi punto de vista, es el edificio con más potencial y el más histórico y el más antiguo que se conserva aquí en Castiblanco. Claro, también va ligado a la importancia, ¿no?, de la vida de la iglesia, de que la iglesia es la que organizaba, diríamos, el ritmo y marcaba la pauta de la vida de los... La vida social de Castiblanco. De los lugareños. La importancia de esta iglesia es porque desplaza la antigua ermita de la Magdalena, que era el centro neurálgico de la fe, de la vida religiosa, y poco a poco el pueblo se va desplazando de la ladera del monte hacia abajo y se construye esta iglesia. Esta tiene su importancia en que es del siglo, bueno, es anterior, un poquito anterior, es del siglo XVI, se supone que había una estructura mudéjar y luego se va reconstruyendo hasta la actual que tenemos en esos días, se conserva todo. Claro, yo creo que no hay mejor forma de entender lo que tú nos estás hablando que si entramos dentro de la iglesia y la vemos. Para hablar de la iglesia tenemos que situarnos justo aquí, en el altar mayor. ¿Qué me puedes decir de la estructura de la iglesia y de este altar? Que, bueno, aunque ya Salvador nos contó un poquito, pero vamos a recapitular un poco y hacer un poco de memoria sobre este. Pues nos encontramos que la iglesia se construye con una planta rectangular, tiene 3 naves y está dividida pues, por pilares y sobre ellos cabalgan puntos de medio punto, arcos de medio punto, perdón. ¿Cubierta? Está cubierta pues, por techumbre de madera. Estas sí son originales y son de época mudéjar, del siglo XVI, y son cubiertas de dos aguas, ya he dicho para mí. ¿Altar mayor? El altar mayor, bueno, pues siempre las iglesias, el que más destaca siempre es el retablo mayor. El retablo mayor pues es de la época de 1568 aproximadamente y es de época barroca. Destaca por sus columnas salomónicas, que son muy típicas de esta tierra de Andalucía, ¿no?, donde hay una exaltación del barroco, de la teatralidad, ¿no?, y luego el titular, que es el Divino Salvador, que en esta iglesia no se sabe por qué, pero sería una devoción antigua, bien desde el siglo XV al XVI, que aquí arraiga y deciden que el titular de la iglesia sea el Divino Salvador. De ahí su nombre. De ahí su nombre, claro. La importancia también de las hermandades y los titulares que tenemos aquí y que se encuentran en esta iglesia. Esta iglesia tiene mucha vida gracias a sus hermandades, que es uno de los potenciales que tiene, y encontramos que tenemos 3 de penitencia y 2 de gloria. Si hablamos de las 3 de penitencia, nos venimos un poquito hacia acá y bueno, pues nos encontraríamos justo al lado del altar mayor. Aquí tenemos el retablo de Nuestra Señora de la Soledad, que está en su entierro, muy conocido en el pueblo. También es un retablo de época barroca, de la década, bueno, de 1729-30 aproximadamente, que es cuando se hace la mayoría de los retablos de esta iglesia, porque entonces no tenían, y es cuando en esa época se construyen todos los retablos, el conjunto de retablos. Justo a la izquierda de este retablo tenemos a nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Aquí también, bueno, este retablo lo realiza el mismo autor, que es Felipe Dionisio de Rivas, es el mismo autor del retablo mayor, y vemos que comparte la peculiaridad de las columnas salomónicas, al igual que el mayor realizado en la misma época. Los titulares de otra hermandad, como es la del Viernes Santo. Aquí en el sagrario se encuentra nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. Y si hablamos de hacia la derecha del retablo de la Hermandad de la Soledad de Santo Entierro, tendríamos, como no podía ser de otro modo, pues el estandarte de San Benito, el patrón.
¿Qué nos puedes decir? Porque este sí que bueno, prácticamente de hace unos años, lo tenemos aquí también ubicado en lo que es la iglesia. Sí, aunque lleva un poquito de, bueno, lleva unos años el retablo, contaba con una pintura del patrón, pero fue sustituida porque el anterior párroco decidió que el estandarte de la Hermandad Matriz tenía que residir en su iglesia, ¿no? En su parroquia. Y entonces, pues, con un acertado criterio se trajo el estandarte y aquí está la presencia del santo. Y para finalizar, tendríamos... Ya aquí encontramos, nada más entrar, encontramos el retablo de la Veracruz, de la Hermandad de la Veracruz y Nuestra Señora de la Paz, que es de las hermandades más antiguas de aquí del pueblo. Junto a este retablo tenemos a... También tenemos la borriquita, que en tiempo tuvo su hermandad, pero decayó, se extinguió y ahora, pues, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes, se está recuperando la tradición de la borriquita y esperemos que llegue a ser hermandad. Y su Domingo de Ramos, ¿verdad? Ese domingo de Ramos que vivimos aquí en Castiblanco. Bueno, pues con este paseo que hemos hecho por las calles de nuestro pueblo, los monumentos, hemos intentado, pues, acercar a los vecinos a esos edificios que ven todos los días, que saben que están ahí, pero que muchos desconocían a lo mejor cuál era la importancia de su historia. Y, Fran, ¿por qué debemos de sentirnos orgullosos de todos estos edificios y en sí de ese patrimonio con el que contamos en Castiblanco? Pues nos tenemos que sentir orgullosos porque son parte de nuestra historia y hemos crecido, nacido y seguimos viviendo con ellos, con su presencia y con su historia. Muy bien, muchísimas gracias, Fran, por dedicarnos este día a hacer un paseo, un recorrido por Castiblanco, a conocer un poquito más de la historia y, como tú dices, a sentirnos orgullosos de ese legado que nos dejaron nuestros mayores y que nosotros podemos continuar disfrutando. Muchísimas gracias, Fran.